Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Muy buenos días, bienvenidos a esta predicación en este día domingo, Día del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno en él ha obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oramos. Santo de Israel, Dios creador de los cielos y de la tierra, muchas gracias por este día, por tu presencia en medio nuestro, en cada lugar. Muchas gracias. Que en esta mañana el Espíritu Santo, Dios, me dirija en este mensaje, en esta prédica, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas en este día. Por todo esto, Dios, te adoramos, dándote la honra, la gloria y la alabanza.
En el santo nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. En esta mañana tenemos un tema muy interesante. Y empezamos con una pregunta inicial. ¿Es impropio que un pastor reciba un salario? ¿Es impropio que un pastor reciba un salario? Es el tema que en este día vamos a compartir, y tenemos que estar muy serenos orando al Señor para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria, el entendimiento para comprender las Escrituras. Muchos se preguntan si es bíblico que el pastor tenga un salario o si hay provecho alguno en ello. A menudo, debido a los abusos que se han dado en este respecto, surgen ideas, concepciones equivocadas. Hay mucho malentendido, muchas dudas, muchas opiniones y debates. Sin embargo, como siempre, la fuente de la verdad está en las Escrituras. Debemos acudir a la palabra de Dios para tener luz y claridad. Por todo esto, acudimos también al doctor Josías Grauman, director de The Master Seminary, para que nos ayudara a entender este tema a la luz de las Escrituras. Pero antes de presentar su teoría, yo quiero agregar algo en forma muy personal. En las universidades y seminarios realmente constituidos y avalados por los entes reguladores de la educación, hay diferentes carreras a estudiar: medicina, contadurías y todas las habidas y por haber. Y dentro de ellas encontramos también la teología o licenciatura en teología y sus diferentes especializaciones para hombres o mujeres de vocación, y que al finalizar sus carreras salen a ejercerlas, y como todos los egresados aspiran a un salario, a una asignación, a un jornal, a un emolumento o estipendio o mensualidad, remuneración, retribución o sueldo. Y que en las iglesias, seminarios donde laboren estas o estos iglesias o seminarios, realizan un contrato laboral donde se estipulan los deberes y derechos de los que ejercen el trabajo en las iglesias como pastor. Conclusión: tienen el derecho de que se les pague por el trabajo que desempeñan, como cualquier profesional egresado en cualquier especialidad de cualquier universidad. Algunos están expectantes por lo que estamos tratando en esta mañana, pero quiero llegar con esta ilustración. Y la respuesta ante la pregunta de si es impropio que un pastor reciba un salario o un sueldo,
necesitamos de entender que algunos tienen conceptos errados y equivocados de que el pastor no se le debe pagar por pastorear en una iglesia. Algunos dicen que trabajen, y es el dicho popular de los inconversos. Y lo más triste, también hay conversos que no están de acuerdo de que se les pague. Algunos retienen sus diezmos u ofrendas o aportes y no las entregan porque en sus arcas, según ellos, duran más que en el bolsillo del pastor. O porque mejor compran y arman mercaditos o canastas familiares a fin de que el pastor no se quede con esos dineros que se entregan por ofrendas o por concepto de diezmos o contribuciones. Cuando sabemos que hay una junta administradora en cada iglesia que son quienes manejan estos recursos por estas entradas. Entonces, si con el pastor se hizo un acuerdo laboral, ¿por qué se impide que ese hombre o mujer reciba lo que le corresponde? ¿O se impida para que no reciba su sueldo a tiempo? El doctor Josías Grauman responde a una pregunta que es la siguiente: ¿es pecaminoso que el pastor gane un salario de la iglesia? Él responde: supongo que la pregunta surge del gran problema que vemos hoy en día de los falsos maestros que predican la prosperidad y se hacen ricos comerciando la Biblia. Dios aborrece esto. El pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, 1 de Timoteo 3:8, ni tomar la piedad como fuente de ganancia, 1 de Timoteo 6:5. Y creo que esto hace que ciertos hermanos vayan al otro extremo y dicen que es pecaminoso que el pastor reciba un salario, pero a mí me parece que hacerse rico y recibir un salario honesto son cosas muy diferentes. Sin embargo, como siempre cuando tenemos una pregunta, en vez de dar opiniones, la primera idea que debe venir a nuestras mentes es: ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Dios? Y creo que el pasaje que más claramente habla del tema se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es muy claro. Dios ordenó que los que trabajan en el Evangelio deben recibir ayuda financiera. Y sabemos que se trata de un salario material porque dice 2 versículos antes, en lo que hemos leído en 1 Corintios 9:13, 2 versículos antes, por ejemplo el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Entonces mi respuesta a la pregunta sería que no.
en base a 1 Corintios capítulo 9, no es pecaminoso que el pastor reciba un salario. Obvio. Habrá pastores laicos que deciden no hacerlo por diversas razones. Pablo mismo se privó de este derecho, teniendo un llamado único en establecer el fundamento de la iglesia. Pero Pablo nos dijo que la instrucción divina es que la iglesia ayude a sus pastores. De hecho, pienso que uno de los factores que debilita a la iglesia hispana en particular es que muchas iglesias no pagan a sus pastores y esto no les es provechoso. Otra pregunta es, ¿por qué podría ser provechoso que la iglesia pague a su pastor? ¿Por qué podría ser provechoso que la iglesia pague a su pastor? Pablo dice en 1 Timoteo 5, 17, 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, pagamos a los pastores en particular, los que enseñan, para que puedan hacerlo bien. Esto nos conviene, esto nos es provechoso. Se está delimitando quiénes deben recibir doble honor. En primer lugar, los que gobiernan o presiden bien. En suma, el apóstol Pablo enseña que el honor no se debe al título, sino al trabajo realizado por aquellos que han sido designados para el oficio. En segundo lugar, prioritariamente aquellos que predican y enseñan. En otras palabras, los que tienen el ministerio de la palabra, los que están encargados de instruir y dirigir al pueblo de Dios en la sana doctrina o en la sana enseñanza. Se está señalando qué significa doble honor. Esta expresión cobra su significado en el versículo 18. En estos versículos se está hablando de salario, de la remuneración monetaria u honorarios que debían recibir cuando se realizaban el ministerio con completa dedicación y eficacia. Este concepto es desarrollado también por Pablo en 1 Corintios capítulo 9 de 7 al 14, también en 2 Corintios 11, 8, 9 y en Filipenses 4, 14 y 15. Si el pastor tiene que buscar un trabajo secular e invierte 40 o 50 horas en la semana en esto, ¿cuánto tiempo le queda para orar por la grey? ¿Cuánto tiempo le queda para aconsejar y visitar enfermos? ¿Cuánto tiempo tiene para estudiar el texto bíblico y preparar el sermón para así alimentar al rebaño? No tanto. Otro pasaje que nos habla de este principio, aunque el contexto es muy diferente, lo encontramos en Hebreo 13:17, cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El punto es este:
Si el pastor se queja de la forma que la iglesia le trata, pues va a orar por la grey, pero con oraciones imprecatorias, maldicientes, en vez de disfrutar u orar por su congregación como debe de ser. Debo hacer una aclaración. Cuando hablo de recibir un salario, no estoy hablando de tener un coche del año, una casa nueva y todo en exceso. Sin embargo, sí hablo de tener algo honesto para ese siervo o sierva que realiza este trabajo. Otra pregunta: ¿cuánto debe ganar el pastor? O mejor aún, ¿cuándo es que se llega a comerciar la palabra de Dios? Me viene a la mente la palabra de Proverbios: no me des pobreza ni riquezas. Entonces, debemos evitar estos extremos. Es imposible, sin embargo, decir una cantidad, porque rico y pobre son términos muy subjetivos. Pagar renta en un país o en un departamento o en una ciudad diferente a la otra son cosas muy distintas posiblemente. Por eso creo que el mejor consejo sería que el pastor reciba un salario que concuerda con el salario promedio de la congregación. Digo esto a base a la comparación que Pablo mismo en 1 Corintios 9 dice que los levitas vivían como el resto del pueblo. Entonces, el pastor no tiene que tomar un voto de pobreza. Ya vimos que esto no aprovecha en nada. Pero si se hace rico por medio de las ofrendas de los hermanos, esto es pecaminoso. Repito esta parte: el pastor no tiene que tomar un voto de pobreza. Ya vimos que esto no aprovecha en nada. Pero si se hace rico por medio de las ofrendas de los hermanos, esto es pecaminoso y serio. El que hace esto es un falso maestro no calificado para el ministerio. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17 dice así. Vamos a leer Segunda de Corintios 2:17. Dice la palabra de Dios: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así dice Segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, no cobramos a la gente por escuchar el evangelio. Predicamos. Y si de corazón alguien da una ofrenda, esa ofrenda se usa para el sostenimiento en el ministerio. En resumen, creo que hacemos bien en evitar los extremos. El rico y el mendigo por igual solo piensan en el dinero y esto fomenta la avaricia. Nuestra oración debe ser:
manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ya para finalizar, quiero hacer 2 preguntas. ¿Cuántas veces lloró Jesús? Segunda pregunta. ¿Ha pensado usted cuántas veces llora un pastor? Le recuerdo. Se dice que Jesús lloró al menos 3 veces, según registros en la Biblia. Lloró por Jerusalén, lo que podríamos titular como las lágrimas de la impotencia. Jesús llora después de ver la angustia de quienes ama. En el caso de la resurrección de Lázaro. Y Jesús se dice que llora en el huerto de los olivos antes de su crucifixión. ¿Ha pensado usted cuántas veces llora un pastor? Lágrimas de impotencia, lágrimas de dolor por los que sufren, lágrimas que hay momentos en que él mismo no puede contener. Pero gracias a Dios por aquellos miembros de las iglesias sensibles a la voluntad, al requerimiento que Dios manda para asistir a estos hombres y mujeres que han dedicado su vida para servir en el ministerio de la palabra. Y orando siempre, no solo por pastores, sino por pastores y sacerdotes católicos, porque seamos librados de las tentaciones y los afanes del mundo y los deseos de los ojos y de la carne, porque podamos dar cuenta a Dios, buena cuenta, de lo que ha puesto a nuestro alcance, ante nuestras manos, para ministrar y administrar en el santo temor reverente a Dios. De esta forma finalizamos este mensaje en este día, en esta mañana, orando siempre unos por otros, a fin de que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos una vez más. Padre, gracias por permitirnos tocar este tema. Solo te imploramos que tu Santo Espíritu abra nuestros entendimientos para comprender las Escrituras y que podamos ser sensibles a la necesidad de tu pueblo. En tus manos están los pastores, líderes, sacerdotes y todos aquellos que predican y enseñan tu palabra. Que estés tú guardándonos de los ataques del enemigo. Que seas tú, oh Dios, enseñándonos cada día la forma correcta de desempeñar nuestro ministerio para que seamos para honra y gloria tuya y nunca
para deshonra. Padre, Dios Todopoderoso, bendice a tu pueblo y derrama bendición sobre tu pueblo. Te lo pedimos, oh Dios, muy agradecidos por el ministerio que nos has encomendado. En el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias. Amén, amén y amén. El Señor nos bendiga.